Hola cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de SQL Server 2005 creado en www.video-tutoriales.net. Bien cibernauta, vamos entonces aquí a activar la base de datos AdventureWorks. Ok, y tenemos abierta aquí una ventanita de nueva consulta. Vamos a examinar en esta ocasión algunas otras dos funciones de fechas y vamos a ver una introducción a las variables que vamos a finalizar en el próximo video, en el video número 26. Vamos entonces a ver dos funciones como la función dayAdd. Acá colocamos ejemplo 1. Ok, vamos a colocar el ejemplo con la función dateAdd. Ok, muy bien, entonces colocamos un select dateAdd, abrimos paréntesis y vamos a colocar lo siguiente, cibernauta B: dd, 8, y colocamos una fecha. Ok, vamos a colocar una fecha, por ejemplo 6/05 del 2007. Entonces, ¿para qué nos va a funcionar esta orden date_add? En este caso, cuando le pasamos dd, significa días. Vamos a pasarle 8 días, vamos a sumarle 8 días a esta fecha que vemos aquí. Nos debería dar 14/5 del 2007. Ejecutamos esta instrucción. 14 días, ¿verdad? Aquí está, 14/5 del 2007. Ok, entonces allí tenemos el primer ejemplo. Seguimos con otro ejemplo con el date add. Vamos a ver ahora otro. Colocamos select date add y pasamos coma. Vamos a colocarle ahora menos 2, y pasamos la misma fecha 06/05/2007. Como te podrás imaginar, el significa mes y el -2 significa que le vamos a restar 2 meses. Veamos cómo queda esta consulta. Tenemos entonces 6 el mismo día, 3 le hemos restado 2 meses y 2007. Ok, entonces no creo que tenga mayor complicación. Ahora, podemos hacer una sentencia más complicada utilizando fechas que ya estén almacenadas en tablas. Ok, por ejemplo, aquí en la tabla, aquí en la base de datos AdventureWorks, vamos a ubicar por aquí person contact. Ok, tenemos acá una fecha que se llama modified date. Ok, bueno, vamos a abrir esta tabla para ver qué contiene modified date. Clic botón derecho y le damos a abrir tabla. Ok, vemos que entonces tiene
19.972 registros. Vamos a buscar es la fecha, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Aquí tenemos la fecha 16/5/2005, ¿verdad? Modified date. Veamos entonces, nos vamos aquí a la consulta y hacemos lo siguiente, cibernauta B. Select, ok, vamos a utilizar modified, así como está escrito, modified date, ok, y le vamos a añadir, ¿verdad? Date add, vamos a añadirle 3 años, y, 3, al dato modified date. Esto lo estamos sacando de la tabla from, de la tabla person.contact. Ok, veamos entonces qué nos muestra acá. Ejecutamos y aquí vemos, ¿verdad? Entonces acá tenemos el año 2005, sumo 3, 2008. Por acá tenemos 2001, sumo 3, 2004. 2003, sumo 3, 2006. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces vemos cómo podemos utilizar el date add utilizando consultas. Ahora ves, cibernauta, aquí te puedes dar cuenta que en la mayoría de los datos que ves acá hay algunos que no tienen minutos ni segundos, ni horas ni minutos ni segundos, ¿verdad? Entonces podemos hacer algo parecido a esto que vemos aquí, ok, lo pegamos acá abajo. Este va a ser nuestro ejemplo 1, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Y ahora vamos a colocar MI, que es minutos, y le vamos a sumar 20, ok. Veamos cómo queda ahora. Ejecutamos y vemos, aquí tiene 33, más 20, 53. Aquí no tenía nada, más 20, 20. Ok, entonces ya sabes cómo se utiliza el date add, tanto para días como para meses, años e incluso minutos. Vamos a pasar al ejemplo número 2. Ejemplo 2. Aquí en el ejemplo 2 vamos a estudiar la función dateDef. Ok, entonces acá sería parte de alguna fecha, ¿verdad? Fecha inicio y fecha final. Esta es la sintaxis, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar en primer lugar con las sentencias sencillas. Select dateDef. Lógicamente te podrás imaginar que esto nos da la diferencia entre fechas, ok. Le digo aquí dd, que es días, ok, y le digo dame la diferencia entre una fecha menor, ¿verdad? 05 06 2009 contra una mayor, que sería en este caso 25 07 2009. Veamos qué nos da aquí. Le damos a ejecutar
y nos dice que hay 50 días entre esta fecha y esta. Ahora, ¿qué pasaría, cibernauta, si utilizo esta misma instrucción dateDiff, pero ahora le cambio las fechas? Es decir, 25/7/2009 y 5/6 del 2009. Lo primero que se nos viene a la mente es un error, ¿verdad? Pero veamos cómo funciona el SQL Server en este caso. Le damos ejecutar y nos coloca -50. ¿Ok? No nos da error, pero nos dice que los días son negativos. Muy bien. Entonces, seguimos utilizando nuestra tablita de arriba, la person.contact. ¿Ok? Vamos a utilizar ahora en AdventureWorks a utilizar el dateDiff y hacemos lo siguiente. Select, ok, y utilizamos modified date, ok, coma. Ahora sí le coloco el dateDiff, le paso dd, que son los días, le digo como segundo parámetro modified date, tiene que ser una fecha, el segundo parámetro modified date, y el tercer parámetro tiene que ser una fecha mayor. Ok, entonces en este caso vamos a pasar a getDate. Ok, bueno, lógicamente tenemos que colocarle aquí de donde estamos sacando los datos, que es from person.contact. Ok, entonces seleccionamos, ejecutamos y ve lo que nos muestra aquí Cibernauta, ¿verdad? Hay una diferencia de 1953 días. Si utilizamos vamos a ver cuál es la diferencia entre, claro, entre el 16/5 y el día actual son 1953 días. Lógicamente, si la fecha es anterior, aumentan la cantidad de días. Si utilizamos vamos a ver qué pasa. Nos dice cuántos meses han pasado, ok, y si utilizamos ¿verdad? Nos debe decir cuántos años hay de diferencia con respecto al año actual. Entonces aquí tenemos 5, entonces perfecto, ¿verdad? 5, 5, 5 y aquí 9, ¿verdad? Del 2010 al 2001, 9. Entonces hemos visto cómo se utiliza el dateDiff tanto para los días como para los meses y como para el año, ¿verdad? Vemos aquí no dio un error, sino dio un valor negativo por ser la fecha, la segunda fecha, la fecha de inicio, por ser mayor que la fecha final. ¿Ok? Y utilizamos también los datos tomados de la base de datos AdventureWorks, específicamente de la tabla person.contact. Muy bien, entonces vamos a comenzar aquí con un repaso de las variables. Vamos a comenzar acá este video y lo finalizamos en el próximo. Pero vamos a hacer el primer ejemplo, cibernauta. Ejemplo 1. Con esto entonces estaremos finalizando en el próximo video lo que tiene que ver con las variables y luego pasaremos a los tópicos de seguridad. Manejo de usuarios. Muy bien. Aquí en este primer ejemplo ya habíamos visto en videos anteriores cómo se declaraban algunas variables, ¿verdad? Entonces aquí vamos a declarar la variable, sin
asignarle valor. ¿Ok? Entonces utilizamos la instrucción declare, agarramos el arroba y le colocamos prueba, nombre de la variable, y le decimos que es varchar 25, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando utilizamos aquí el select y le decimos arroba prueba, prueba tiene que ser respetando la sintaxis. Acá se inicializa con el select, también se puede inicializar con el sect. Ok, veamos qué pasa. Ejecutamos estas dos sentencias y ve lo que nos va a devolver. Null, no tiene ningún valor, está en null. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a declarar y asignar valor a las variables. Ok, entonces el primero, declare, ok, arroba prueba, ok, colocamos varchar 25, aquí disculpa, 25, muy bien. Y ahora sí vamos a utilizar el set para asignarle un valor. Set prueba igual dentro de comillas sencillas algún valor de cadena, por si acaso, ¿no? Para que no nos vaya a faltar caracteres, vamos a colocar aquí 50. Por último hacemos un select asterisco, perdón, arroba prueba. Ok, entonces en estos momentos está cayendo una lluvia, cibernauta. Vamos entonces a rapidito terminar aquí. Variable que ya tiene un valor específico, no sea que vaya a fallar la electricidad y vaya a quedar el video a la mitad. Muy bien, entonces aquí lo que tenemos que darnos cuenta, cibernauta, es que con esta declaración de variables, ok, le damos a ejecutar y vemos que entonces nos muestra algún valor de cadena. Aquí entonces no se inicializó en nula, ¿verdad? Porque teníamos que colocarle el set primero y luego con el select ejecutamos, ¿verdad? Y ya tiene un valor específico y el select lo muestra. Seguiremos entonces con el repaso de las variables. Vamos a ver cuestiones un poquito más profundas en el video siguiente, que será el video número 26. Hasta una próxima oportunidad, cibernauta.